Buenas tardes, querido señor arzobispo, queridos capitulares, hermanos capitulares, sacerdotes y queridos hermanos todos, que con gran alegría veo que tiene tirón estas terceras jornadas del Balcón de la Reina, las terceras. Mi más cordial bienvenida, yo no me voy a alargar, mi más cordial bienvenida a estas conferencias en las cuales intentamos cada día conocer un poquito más la catedral, conocer y llegar a lo profundo que hay en nuestra catedral, en la sede del obispo, que nos preside hoy aquí y que llenos de gozo, pues está y quiere él también participar para escuchar, también para aprender, porque todos aprendemos. Entonces, si usted quiere decirles alguna cosita, al final, vale, pues al final. De acuerdo, pues ahora tiene la palabra don Francisco María, que va a presentar al ponente. Como sabéis, bueno, pues tenemos tres. Solamente quisiera, antes, perdón, de que Francisco María nos diga algo, en el programa veis que pone el viernes 24 de octubre será la cuarta. Bueno, pues eso está trasladado al lunes y será el lunes, será la presentación del libro de don José Carlos Vizuete Mendoza y será Cartas de Cisneros al Cabildo de la Catedral. Eso será una presentación del libro y será en la sala capitular de verano, abajo, el lunes 27. Bien, pues que lo sepan, que lo tengan en cuenta, que aquí el programa ya estaba hecho y luego ha habido que hacer esta modificación. En esta tercera edición vamos a ver elementos más ocultos de la catedral. Y ahora, pues el alma de la catedral, un poquito así, es lo que hemos pedido a don Daniel Gómez Aragonés, que nos hable de ella, el corazón de Toledo, el corazón de España. Lo oculto de la catedral, pero que también es visible. Don Daniel Gómez Aragonés nació en Madrid en 1983, pero desde los 8 años pues ya ha vivido en Toledo y se ha ligado a esta ciudad, como todos saben, porque es conocido de todos. Se licenció en Humanidades en esta ciudad, en la Universidad Castilla-La Mancha, y tiene el diploma de Estudios Avanzados, la DEA, en el área de Historia, con un trabajo sobre los visigodos en Toledo, en la Edad Moderna. Lo que es la época visigoda, el visigotismo, lo titula él. Lleva 20 años estudiando y divulgando nuestra historia, especialmente esta etapa. En el 2018 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Los demás también son académicos, los demás que van a hablar sobre la catedral. Y colabora con diversos medios de comunicación como la ABC, la Cadena SER, Radio Nacional, Radio Castilla-La Mancha y también nuestro canal diocesano. Ha publicado varios libros: Las Reinas Godas, que es el último que ha publicado, Las mujeres que pusieron la semilla de España, también Toledo, biografía de la ciudad sagrada, o Bárbaros en Hispania, suevos, vándalos y alanos en la lucha contra Roma. Este sí me lo he leído, sé de qué va. La historia de los visigodos. Pues tiene la palabra don Daniel Gómez Aragonés para hablarnos de la catedral primada, el corazón de Toledo, el corazón de España. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo soy un hombre, una persona muy de la tradición, y creo que hay pocas cosas más tradicionales que el refranero castellano, que es un auténtico pozo de sabiduría. Y hay un refrán que dice que es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo pues quiero empezar, evidentemente, dando las gracias al excelentísimo señor arzobispo por estar esta tarde con nosotros, más sabiendo la
la agenda que suele tener de no parar y que haya podido echar este ratito con nosotros, pues yo personalmente se lo agradezco mucho. Además, recuerdo con mucho cariño, como lo comentábamos antes, hace cosa de un año y poquito, junio de 2024, me recibió en el Palacio Arzobispal, me hizo un tour, una visita por el Palacio Arzobispal que yo no conocía y me dijo muchísimas cosas muy interesantes y una de ellas que se me ha quedado grabada y que yo, con su permiso, siempre comento, me dijo algo muy interesante y es que me dijo: Daniel, eres un hombre moderno, pero como Dios manda. Entonces, bueno, yo ya cuando llegué a casa y se lo comenté a mis padres, digo, creo que la cosa ha ido bien. Creo que la cosa ha ido bien después de este comentario. También quería dar las gracias al señor alcalde, don Carlos Velázquez, que sé que le hubiese gustado estar aquí con nosotros, pero bueno, igual por temas de agenda no ha podido, al igual que otros miembros de la Corporación Municipal. Por supuesto, quería dar las gracias a quien ha hecho esto posible, ¿no? Al Cabildo de la Santa Iglesia Catedral Primada, muy especialmente don Juan Pedro, porque sé que ha sido un interés particularmente suyo el que yo esté aquí, según me han chivado, si se me permite la expresión. Así que espero que cuando terminemos no le echen la bronca por haberme traído aquí. Y por supuesto quería dar también las gracias a don Francisco María, porque también él ha hecho mucho para que yo esté aquí. También me ha dado alguna advertencia, algún consejo, que me porte bien, que sea bueno. También algún otro canónigo me ha mencionado que está el patio muy cerca, que tenga cuidado. En estos tiempos tumultuosos que vivimos, pero yo creo que me voy a portar bien. Pero bueno, eso luego le toca valorarlo a ustedes. Quería dar también las gracias a todas aquellas personas que sé que están trabajando con ahínco, con mucho esfuerzo, porque ese 8º centenario de la catedral sea recordado. Incluso cuando pasen otros 800 años se siga hablando de lo que va a suceder en 2026 y 2027, que sé que hay que trabajar mucho, hay que dedicar mucho tiempo, pero creo que el lugar en el que estamos lo merece sin ningún género de duda. También dar las gracias, por supuesto, a todos y cada uno de los presentes, y quería dar las gracias a una persona que no está entre nosotros, pero que fue una persona muy ligada a la catedral, que sé que le hubiese, o quiero pensar que le hubiese gustado mucho estar aquí, y que a mí me hubiese encantado que escuchase lo que yo tengo que decir, que es don Ramón González, que en paz descanse, siempre querido, siempre añorado, y estando aquí no podía olvidarme de él y tenía que hacer una pequeña mención. Pero bueno, damas y caballeros, vamos a arrancar, y me van a permitir que arranque leyendo un pequeño fragmento. Un fragmento también para yo ver sus caras, para de alguna manera palpar qué es lo que sienten ustedes cuando yo lea esta cita, estas palabras, que evidentemente no son mías, muchos de ustedes sé que las van a conocer, pero quiero de alguna manera romper el hielo, entre comillas, con esta cuestión. Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España, luz de sus ciudades, en cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las reliquias de los valientes godos, para volver a resucitar su muerta gloria y a ser claro espejo y depósito de católicas ceremonias. Salve, pues, oh ciudad santa, y da lugar que en ti le tengan estos que venimos a verte. Don Miguel de Cervantes. Pues, damas y caballeros, esto es Toledo y esto es su catedral. Toledo y su catedral son la gloria de España. Es la luz de todas y cada una de las ciudades de la vieja piel de toro. Es el lugar donde han estado guardadas esas reliquias de los reyes godos. Es esa ciudad santa que venimos a verla o a vivir en ella. Pero, damas y caballeros, una vez dicho esto, me van a permitir que tenga con el permiso del señor arzobispo, un ataque de sinceridad. Un ataque de sinceridad. Uno no deja de sentirse pequeño, a pesar de que, bueno, mido 1,85, creo que soy una persona que se ve bien, pero uno deja de sentirse pequeño por el lugar en el cual nos encontramos, por tener además la responsabilidad de inaugurar este 3er ciclo del Balcón de la Reina, máxime además teniendo en cuenta quién va a pasar por aquí mañana, doña Rosalina, todo un referente en la historia del arte en Toledo. ¿Quién va a venir pasado mañana? Don Adolfo, que creo que está por allá al fondo, me ha parecido verlo. ¿Estás aquí?
estás demasiado cerca, estás demasiado cerca. A quien tanto también le debo y a quien tanto admiro, y otro gran referente de historia del arte en Toledo, y a quien vendrá no el viernes, sino el lunes, el profesor don Carlos Bizuete, una de las personas de mis mejores recuerdos de la Facultad de Humanidades. Bueno, estuvo en mi boda, con eso ya les digo todo. Así que con perdón y con permiso, estos tres grandes monstruos, uno se siente pequeño, uno como persona y también su currículum. Quizás también por eso, para mí hoy es un día muy especial. Lo que estoy haciendo ahora mismo y lo que voy a hacer en los minutos que nos quedan, para mí va a ser, o está siendo, ya puedo decirlo así, desde que me lo comentó don Juan Pedro y don Francisco María, y lo digo con el pecho abierto, uno de los momentos más especiales de toda mi vida profesional. Tengo casi 43 años, he dado conferencias, charlas, etcétera, en un montón de lugares, pero evidentemente nunca aquí, en la Catedral Primada. Por lo tanto, pase lo que pase, de aquí a las 8 y pico que nos vayamos, para mí esto va a ser muy, muy, muy especial. Y en estos días, mientras que pensaba en preparar la conferencia, pensando en ofrecerles a ustedes una gran cantidad de conocimientos, una gran cantidad de datos, una gran cantidad de referencias, de citas, pues en definitiva de academicismo, un poco para estar a la altura de este sacro lugar en el cual estamos, para estar a la altura de este magnífico ciclo, para estar a la altura de los ponentes pasados y de los ponentes presentes, llegué a una conclusión muy clara que ayer, en parte, estando con Teresa en Radio Santa María, en Canal Diocesano, donde hacen un trabajo maravilloso, en parte ya comenté, y es que en verdad no es lo que quiero hacer. No es lo que quiero hacer. No quiero hacer una conferencia ortodoxa, o ya están viendo ustedes que yo no estoy haciendo para nada una conferencia ortodoxa. Lo siento, no es lo que me pide el cuerpo, no es lo que me pide el espíritu, no es lo que me pide el alma. Podría hacerlo, podría haber traído aquí, creo que no funciona la pantalla, pero si hubiese funcionado, podría haber traído un maravilloso PowerPoint e intentar dar una clase de historia emulando a esos grandes referentes que tenemos, pero no, lo siento, damas y caballeros, no va a ser eso. Porque en la ciudad de Toledo tenemos a inmensos historiadores del arte, inmensos arqueólogos, inmensos filólogos, etcétera. Y no es peloteo, porque sin ellos todo lo que yo he hecho en mi vida profesional no hubiese podido ser así. Por ende, y a sabiendas de que tal vez esto no fuese lo que se esperaba de mí, o a lo mejor sí, y que incluso puede que sea la última vez que yo esté aquí en la Santa Catedral Primada, voy a hacerlo a mi manera. De hecho, me acaban de dar un consejo, don Valentín, antes de empezar, que ha reafirmado la manera en la cual yo quería enfocar el hecho de estar aquí. Voy a hacer como historiador, y a partir de la historia, siguiendo nuestra historia, la redundancia, siguiendo nuestra identidad, siguiendo nuestra tradición, siguiendo nuestra esencia, voy a aprovechar, si me permiten ustedes, esta oportunidad. Una oportunidad que va a ser una reflexión incluso si quieren historiográfica, pero en pos de algo que creo que hoy en día estamos olvidando, y es el simbolismo, es la fuerza simbólica de la catedral y de Toledo y de su catedral, porque ambas van de la mano, no podemos separarlas. Una reflexión que humildemente creo que puede ser útil en estos tiempos que corren, estos tiempos teniendo en cuenta los retos que tenemos delante, el 8º centenario de la catedral, la candidatura de Toledo para ser capital cultural europea en 2031, si no me equivoco. Una reflexión que está amparada en la historia, en la fe, en la cultura, en la literatura, en el arte. Una reflexión que tengo que confesarles, ahora estamos poquita gente y entre familia, entre comillas, que cuando la he expresado en determinados foros, me ha propiciado que me lleve algún rapapolvo. Así se lo digo. Pero ¿saben una cosa? Que me da absolutamente igual. Me da igual. Porque yo solo me debo a los Reyes Godos, a Isabel la Católica y al Cardenal Cisneros. A nadie más. Solo ante ellos agacho la cabeza. Por lo tanto, y en resumen, perdónenme, les pido perdón por todo lo que pueda decir y no les pueda gustar, y doy las gracias si les gusta algo de lo que hago o de lo que digo.
Pero volviendo a los consejos y advertencias de don Francisco María, no te enrolles. No te enrolles, porque a las 8, 8 y pico, nosotros apagamos y cerramos. Tú si quieres te quedas. Tú si quieres te quedas, pero nosotros apagamos. No sé si es porque quieres saber el fútbol, disculpe, o no, pero me dijo eso y me dijo también que no les aburriese. Y creo que ya tal cual como he arrancado, al menos indiferentes, no van a quedar ustedes. Lo que voy a contar, o buena medida de lo que estoy contando, no es algo novedoso. Imagino que conocerán la maravillosa revista de la Cátedra de Toledo. Digo maravillosa porque lo es. Lo es. Yo tuve la fortuna, también creo que por culpa del señor Deán, de poder participar con un artículo, y mucho de lo que voy a decir está en ese artículo, que yo les recomiendo que luego ustedes, si pueden leer, es la revista número 6. Así que les digo que no es algo novedoso, pero sí es una visión muy personal, una visión muy argumentada. Y es que creo que tenemos que decir alto y claro que Toledo es nuestra Jerusalén, que Toledo, damas y caballeros, es nuestra Roma, que Toledo es la capital espiritual de España. Repito, Toledo es la capital espiritual de España. Y es que podemos decir claramente que Toledo es el corazón de España. Y como luego indicaré, esto no es una cosa de un caballero de pelos largos y barba. Ya lo decía el Fénix de los ingenios. Y es que incluso, si me permiten ustedes, luego cuando lleguen a casa, cojan la tablet, el iPad, el ordenador, el móvil, el Google Earth, el satélite, se ponen encima, esto lo he comentado muchas veces, se pone encima de lo que es el casco histórico de Toledo. Van a ver que más o menos tiene una forma de almendra. Pues, ¿qué tenemos en el centro del casco histórico de Toledo? La catedral. Y si me gusta decir que la catedral es el corazón, el cerebro de la cabeza sería evidentemente, bajo mi punto de vista, la representación del poder político, militar, monárquico, etc., el Alcázar. Pero vamos a quedarnos con el corazón. También, si me siguen permitiendo ustedes esta especie como de metáfora biológica, las calles que salen de la catedral serían como las venas y arterias que conectan la catedral con el resto de edificios, que conectan el corazón con el resto de órganos. Como también reivindicaba en este artículo, y como no sé si lo recordará, señor arzobispo, don Francisco, no sé si lo recordará, pero también en ese encuentro le dije una cosa, ahí me tiré a la piscina, porque le dije, excelentísimo señor arzobispo, don Francisco, usted no es el arzobispo de Toledo y este edificio no es la Cátedra de Toledo. Usted es el arzobispo primado de España y esta es la catedral primada de España. No es un título de cara a la galería, es un título que hoy más que nunca tenemos y debemos de llevar con orgullo. Y es que todo esto que les he comentado, de catedral primada, de nuestra Jerusalén, de nuestra Roma, de ser la capital espiritual de España, esto es, damas y caballeros, una verdad, pero una verdad con V mayúscula. Este tiempo incierto en el que vivimos, el que no nos ponemos de acuerdo ni en el color azul del cielo, damas y caballeros, hay cosas que son verdad, pero verdad con V mayúscula. Y lo que acabo de decir, pese a quien pese, es una verdad con V mayúscula. Como decía San Anastasio de Alejandría, si el mundo está en contra de la verdad, entonces yo estoy en contra del mundo. Pues bien, damas y caballeros, si podemos decir que Toledo es el mejor resumen de la historia de España, su catedral, el lugar en el cual nos encontramos, es el mayor y el mejor libro de historia de Toledo. Por consiguiente, el hecho de estar aquí no deja de ser una excusa. ¿Una excusa para qué? Para hablar de historia de nuestra ciudad y de historia de nuestra patria. Porque sí, hay que hablar de patria, porque es la tierra de nuestros padres. Como he dicho también en más de una ocasión, igual que no podemos imaginar, ¿ustedes imaginan París sin la Torre Eiffel? ¿Ustedes imaginan Nueva York sin la Estatua de la Libertad? ¿Ustedes imaginan Roma sin el Coliseo?
no podemos imaginar, no podemos pensar, no podemos evocar Toledo sin su catedral. Pero bien, damas y caballeros, en verdad, llegado a este punto, apenas he dado referencias históricas, apenas he dado datos históricos. Bien, es cierto que he filosofado mucho, no voy a negarlo, pero es que todo lo que estoy diciendo no es una mera reflexión caprichosa de este caballero, no, sino que hay una profunda argumentación, hay todo un recorrido histórico que asevera lo que yo estoy exponiendo. Y si ustedes me permiten, les invito a que en estos minutitos recorran conmigo la historia de Toledo, la historia de España y, por ende, la historia de esta catedral. Y nos vamos a ir a Roma, nos vamos a ir, en este caso, al Bajo Imperio. Nos vamos a ir a un momento fundamental de la historia eclesiástica de España, de Occidente y de España, que es el Concilio de Elvira, principios del siglo IV después de Cristo. Pues bien, damas y caballeros, en este, entre comillas, casi hito fundacional de la iglesia hispana, ahí estaba Toledo. Ahí estaba la ciudad de Toledo. ¿Cómo no iba a estar Toledo? Representada por un obispo, el obispo Melancio. Y a partir de aquí yo creo que ya empieza la gran, entre comillas, carrera eclesiástica de Toledo. Porque a finales de ese siglo IV, entre el año 397 y año 400, tiene lugar el primer concilio de Toledo. ¿Qué sería de esta ciudad sin los concilios? Pues el primer concilio de Toledo, como os digo, entre el 397 y año 400 después de Cristo. Un primer concilio que no sabemos dónde se desarrolló, pero aplicando un poco la lógica, puede que se desarrollase donde estamos pisando. Evidentemente no me refiero en la catedral, sino me refiero en esa primigenia Basílica de Santa María, ubicada, más o menos, grosso modo, en el lugar en el cual nos encontramos. Y ahí tendríamos al obispo Asturio. Y desde aquí, yo creo, desde este primer concilio de Toledo, se comenzaría a marcar la identidad de Toledo e incluso, en una pequeña medida, el urbanismo de la ciudad de Toledo, a partir de esa Basílica de Santa María, a partir de ese primer paso de lo que luego llegará a ser la catedral en la cual nos encontramos. Pero bien, damas y caballeros, avanzamos como hace la propia historia. Y nos vamos al siglo VI, nos vamos al segundo concilio de Toledo, nos vamos al año 527, la época del rey Amalarico. Deduzco y supongo que todos y cada uno de los presentes conoce y domina la lista de reyes godos, de reyes y de reinas. Nadie se va a casa sin recitar la lista de reyes godos, eso por descontado. Don Francisco María, estamos de acuerdo, ¿no? Pues bien, Amalarico, la verdad que, bueno, no fue un gran rey, las cosas como son, pero lo interesante es que es nieto de Teodorico el Grande. Teodorico el Grande es un rey fundamental de la historia de Europa. Si dejamos a un lado lo que es el ciclo artúrico y si dejamos a un lado la figura de Carlomagno, que quizás podamos definirlo como el padre de Europa, el rey que tiene mayor peso en lo que sería el ciclo legendario europeo, lo que sería la poesía épica medieval, es Teodorico el Grande. Ese gran rey, valga la redundancia, que creó un reino godo, el reino ostrogodo de Italia, desde una ciudad maravillosa como es Rávena. Que bueno, simplemente voy a dar una pequeña pincelada, porque es algo que he comentado en mi último trabajo. Teodorico el Grande, que pertenecía al linaje de los Amalos, que era el linaje más destacado de los godos, pues no es, aunque sea algo muy remoto y sea de nuevo tirarse a la piscina, damas y caballeros, nuestro rey actual, Felipe VI, puede que remotamente esté vinculado por sangre con el rey Teodorico el Grande. Porque no olviden, damas y caballeros, que la monarquía española es una de las monarquías más antiguas del mundo y podemos seguir perfectamente por linaje desde Felipe VI a Bermudo I de Asturias. Y yo lo estiro hasta Teodorico el Grande. Pero bueno, esa es otra historia. Y seguimos avanzando. Y seguimos avanzando en el siglo VI. Y evidentemente tiene que haber un gran momento. Un momento que lo va a cambiar todo. Ojo, que va a cambiar todo y nos va a cambiar a todos. Porque como digo con un buen amigo y compañero, ninguno de los presentes estrenamos la vida ni el mundo.
Antes que nosotros ha habido un montón de mujeres y de hombres que con luces y sombras han hecho lo que somos. Por eso digo que hay un hecho y hay una figura, un personaje que cambia nuestra vida para siempre. Recaredo, rey de los godos, año 587, que es el año en el que él primero se convierte. Y es el año en el que esa Basílica de Santa María que tendríamos en este lugar recuperará el culto católico. Porque saben ustedes que cuando los godos llegan a Hispania son cristianos, pero son arrianos, una herejía dentro del cristianismo. Y es muy posible que esa Basílica de Santa María durante unos años también tuviese ese rito arriano. Pero de nuevo recuperó su culto católico. Y de hecho saben ustedes que se encontró en el siglo XVI una inscripción que dice: en el nombre del Señor fue consagrada en católico la iglesia de Santa María el día 1 de los idus de abril, en el año felizmente primero del reinado de nuestro glorioso rey Flavio Recaredo. Era 625, es decir, el 13 de abril del año 587. Y si avanzamos un poquitín más, llegamos a ese otro gran hecho que nos marca y que nos define. Año 589, Tercer Concilio de Toledo. Yo siempre lo digo, da igual las legítimas creencias o no creencias que tengamos. Y a lo mejor es un poco pecado decir esto aquí, pero que cada uno crea en lo que quiera. Pero si España es un país netamente católico, ¿qué edificio tenemos en cada uno de nuestros pueblos? Una iglesia, tristemente muchas de ellas cerradas, pero hay una iglesia, es porque hubo un hecho que marca y define todo esto. Y es el Tercer Concilio de Toledo con el rey Recaredo. Un concilio de Toledo que presumiblemente, ese concilio que va a hacer que España esté siempre ligada al catolicismo, tendría lugar aquí, en la Basílica de Santa María. Y aquí estarían personajes tan espectaculares como el obispo de Sevilla, San Leandro, el hermano de San Isidoro de Sevilla, el obispo de Mérida, Masona, o el obispo de Toledo, Eufemio. Y como he comentado en alguna ocasión, la historia de España es muy particular. Y España, a diferencia pues, de Estados Unidos, incluso de Alemania o de Italia, no tiene una fecha fundacional, no tiene un día determinado en el que decimos España nació, ¡pum!, tal año. No, yo creo que tenemos distintos momentos fundacionales o de refundación. Pero uno de esos momentos fundacionales, damas y caballeros, es el Tercer Concilio de Toledo. Y además este Tercer Concilio de Toledo, aparte de la cuestión religiosa, tiene algo muy interesante. Y es que las actas de dicho concilio están firmadas evidentemente por el rey Recaredo. Pero ojo, no solo por el rey, sino también por la reina. También por su esposa. Ego gloriosa regina. Yo gloriosa reina vado, que es el nombre de la esposa de Recaredo. Así que, damas y caballeros, como os digo, si tenemos que tener un documento fundacional, es el Tercer Concilio de Toledo. Son esas actas que, además, repito, firmadas por un rey y por una reina. Seguimos avanzando. Siglo VII. Toledo se convierte en la ciudad de los concilios. No solo va a estar ya la Basílica de Santa María, sino también vamos a tener la Basílica de Santa Leocadia. En este caso, Basílica de Santa María, carácter catedralicio, Basílica de Santa Leocadia, carácter martirial, y luego tendremos otra basílica, la Basílica Pretoriense de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, con carácter palatino. Y en este Toledo de las basílicas, este Toledo de los concilios, este Toledo, capital del reino visigodo, emerge el que podemos considerar que sería el arquetipo del arzobispo toledano, San Ildefonso. San Ildefonso, que creo que muchas veces solo nos acordamos de él para el 23 de enero, que festivo. Yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos a Parque Sur, bienvenidos toledanos, el 23 de enero. Alguno agacha la cabeza, pero lo saben que es así, saben que es así. Pues bien, pues aparte del que el 23 de enero es festivo, San Ildefonso, por supuesto, es mucho más. Es nuestro santo, es nuestro patrón. Seguramente sea una de las primeras personas que defendió con uñas y dientes la virginidad de María.
que, damas y caballeros, y perdón por la expresión, no es moco de pavo. Pero a mí hay algo que me interesa mucho de San Ildefonso. Describe la ciudad de Toledo. Describe la ciudad de Toledo. ¿Quién sabe? A lo mejor desde esa Basílica de Santa María que ubicada le dio por escribir estas palabras. Leo de nuevo. En la gloriosa sede de la ciudad toledana. Y la llamo gloriosa no por ser centro de atracción para innumerables hombres, pues que le da prestigio la presencia de nuestros príncipes, sino porque entre los hombres temerosos de Dios es considerado lugar terrible para los injustos y para los justos lugar digno de admiración. No sé a quién corresponde, pero yo en la A42 plantaba esto para que todo el mundo que entrase a Toledo supiese dónde entraba o al salir de Toledo entendiese de dónde se marchaba. Creo que mejor marketing es complicado encontrar. Pero seguimos avanzando. Año 711, mal llamada Batalla de Guadalete, invasión musulmana. La Basílica de Santa María se pierde, se levanta aquí, como es lógico, en contraposición, simbología de poder, la mezquita Aljama, la mezquita mayor que los musulmanes tienen en Toledo. Toledo pasa a ser Tula y Tula y se transforma también en una ciudad determinante y fundamental para los musulmanes, como también lo fue para los judíos. En este contexto de Tula y Tula, en este contexto de Toledo en época musulmana, yo quiero quedarme con dos cuestiones, porque esto evidentemente daría para mucho. Una de ellas es que en este momento Toledo se va a configurar en el epicentro de algo muy cercano, la mozarabía y lo mozárabe. No podemos entender lo que es la mozarabía y lo que es lo mozárabe sin Toledo, sin la iglesia toledana. Y la otra cuestión con la que quiero quedarme es que la llama de ese Toledo godo, de ese Toledo visigodo, la llama de ese Toledo cristiano, de ese Toledo católico, a pesar de la comunidad mozárabe que aquí se pudiera quedar, no solo sigue encendida aquí, sino que en el norte de España prende con más fuerza si cabe. Porque ¿qué tendría la ciudad de Toledo para que un rey fundamental en nuestra historia, Alfonso II el Casto, rey de Asturias, decida hacer en una ciudad maravillosa y con la que creo que tendríamos que estar hermanados, Oviedo, la Nueva Toledo? La Nueva Toledo se va a llevar o se va a transformar en Oviedo. Y de hecho, hay en una crónica, la crónica beldense, se recoge lo que hace Alfonso II con la mente en Toledo, pero ahora en Oviedo. Y todas estas casas del Señor las adornó con arcos y con columnas de mármol, y con oro y plata, y con la mayor diligencia posible, y junto con los regios palacios las decoró con diversas pinturas, y todo el ceremonial de los godos, tal y como había sido en Toledo, lo restauró por entero en Oviedo, tanto en iglesia como en palacio. ¿Qué quiere decir esto, damas y caballeros? Pues que el poder, la fuerza simbólica de Toledo, tanto en su iglesia como en su poder monárquico, ahora estaba en Oviedo. No se había perdido, la llama no se había extinguido. El reino visigodo no desaparece, sino que renace en Asturias. Y todo el motor que va a mover la reconquista, o si alguno se pone nervioso con el concepto de reconquista, que parece que gente se pone nerviosa, hablamos de restauración, que de restauración sí habla en Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y condados catalanes. La restauración del reino perdido, del reino visigodo de Toledo, en su iglesia y en su palacio, su monarquía. Y ya que hemos abierto la puerta de la Reconquista, año 1085, la Reconquista de Toledo, Alfonso VI, rey de León y rey de Castilla. Y digo primero León porque es una época de preponderancia leonesa. Creo que no somos conscientes tampoco de lo que significó la Reconquista de Toledo. La Reconquista de Toledo resonó en todo el sur musulmán, pero lógicamente en todo el norte cristiano. Pero no solo se quedó en la piel de toro, no solo se quedó en la península ibérica. En todo el norte de África, la Reconquista de Toledo resuena. Damas y caballeros, un año después, 1086, Yusuf ibn Tasufín,
el líder de los almorávides, ya está desembarcando en suelo hispano con un claro objetivo: derrotar a los cristianos y recuperar Toledo para los musulmanes. Pero es que también resuena más allá de los Pirineos. Muchas iglesias europeas casi rompieron sus campanas, haciendo resonar por la reconquista de Toledo. Y evidentemente con esa reconquista, el edificio que aquí estaba, la mezquita Aljama, pasa, en este caso de nuevo, a ser iglesia, a ser, si queremos decir, catedral. Evidentemente, y ya lo veremos, todavía con más formas, con muchas más hechuras, como es lógico, de mezquita que de catedral. Y con Alfonso VI van a llegar influencias francas, van a llegar esos primeros arzobispos francos, va a haber un gran crecimiento por parte de la iglesia, de la catedral toledana, donaciones, etcétera, etcétera. Pero para mí, después del reinado de la hija de Alfonso VI, de Urraca I, no olvidemos, primera reina titular de toda Europa en la Edad Media, y una reina que tuvo un reinado complicado, y su padre, antes de morir, lo sabía, y quiso legitimarla en el trono. ¿Y dónde lo hizo? En Toledo. Pues después de Alfonso VI y después de Urraca llega Alfonso VII, el emperador. Y creo que tampoco somos conscientes de lo que sucede con Alfonso VII, el emperador, que con perdón le tenemos aquí al lado. Cuando Alfonso VII muere, no se entierra en Burgos, Caput Castellae, cabeza de Castilla. No se entierra en León, donde había sido hecho emperador. No se entierra en Santiago de Compostela, donde está enterrado el apóstol. ¿Dónde se entierra Alfonso VII el emperador? En Toledo, en su catedral. ¿Piensan ustedes de verdad? ¿Alguien puede pensar que esto es mero capricho? ¿Es mera casualidad? ¿Que no tiene una fuerza simbólica descomunal? Ser el primer rey cristiano después de los reyes godos que se entierra no solo en Toledo, sino en el lugar donde estuvo la Basílica de Santa María. El lugar donde, presumiblemente, Recaredo se convirtió al catolicismo. No puede ser casual. Y eso, su hijo, Sancho III, que apenas reinó un año nada más, y yo creo que hubiese sido un rey inmenso, si hubiese vivido más tiempo, lo sabía y se entierra con su padre. Y Alfonso VII y Sancho III de Castilla, los dos los tenemos enterrados en Toledo, en su catedral. Seguimos avanzando. Siglo XIII, a caballo entre 1208 y 1209. En buena medida, me atrevería a decir que voy a mencionar al culpable. ¿Al culpable de qué? Pues de que hoy podamos estar aquí. Jiménez de Rada. El arzobispo Jiménez de Rada. Navarro, pero conocido como el Toledano. Hecho arzobispo por Alfonso VIII y ratificado en el puesto por el Papa Inocencio III. Jiménez de Rada sabía lo que significaba Toledo. Y partiendo de la base de lo que significa Toledo, lo que significaba, ahora lo mencionaré, que Toledo tuviese un edificio eclesiástico acorde a su dignidad. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer Castilla, lo primero que tiene que hacer los cristianos es que la frontera vaya hacia el sur. En este caso, los almohades cada verano llaman a las puertas de Toledo. Y este arzobispo de Toledo va a conseguir el título de cruzada, va a conseguir que el ejército cristiano se reúna en la única ciudad que era capaz para poder, en este caso, luchar contra los almohades. Es la figura que junto con Alfonso VIII consigue preparar y gestionar la que fue la batalla más importante de la Reconquista española, 1212, las Navas de Tolosa. Una batalla donde nos jugamos el todo por el todo. Una batalla en la que si hubiésemos perdido, y remarco la primera persona del plural, la frontera, quién sabe, estaría en el Guadarrama, en el Duero o en Covadonga. Y eso en buena medida se lo debemos a un arzobispo de Toledo, que no se quedó en casa, sino que fue a la batalla. Y que cuando vio todo perdido, su buen amigo Alfonso VIII le miró al arzobispo, a Jiménez de Rada, y le dijo aquello de: muramos aquí vos y yo.
a lo que el arzobispo más o menos le vino a decir que la muerte era cosa de Dios y que si Dios decidía que había que morir, el arzobispo de Toledo y toda Castilla moría con su rey. Yo en mi vida quiero amigos así. Y seguimos avanzando. 1226, lo que en buena medida nos ha traído a estar aquí. Jiménez de Rada, junto con el rey Fernando III el Santo, colocan la primera piedra de la catedral primada. La primera piedra del lugar ahora sí en el cual nos encontramos. No olvidemos, 1226, con Fernando III el Santo. Qué simbólico, qué simbólico. Piensen una cosa, en la historia de España solo tenemos un rey que es santo. Solo tenemos un rey al cual le podemos rezar igual que rezamos a San Ildefonso. Pues curiosamente es el rey que pone la primera piedra de la Catedral de Toledo. Y para cerrar con Jiménez de Rada, que sí, que sé que me gusta mucho, que me vengo demasiado arriba. 1243, poquito antes de morir, porque el hombre vivió lo suyo. En 1243 publica De Rebus Hispaniae. Publica una auténtica historia de España. Una historia de España, siglo XIII, que alguno se lo haga mirar. Y seguimos en el siglo XIII, final del siglo XIII. Saltamos a Fernando III, saltamos a Alfonso X, y me quiero ir con el hijo de Alfonso X, Sancho IV el Bravo. También le tenemos aquí al lado. ¿Ustedes piensan que el hecho de que Sancho IV el Bravo, además un tipo espectacular, que tuvo que medir casi 2 metros, que se entierra con el hábito franciscano, ¿ustedes piensan que es casual que se entierre en la Catedral de Toledo? No es casual. De eso sabe mucho más Adolfo que yo por su trabajo con Alfonso X. Esa relación tan difícil que tuvieron Alfonso X y Sancho IV, que les llevó a una guerra civil, Sancho IV sabe que necesita mostrar a la historia que era un legítimo rey de Castilla y de León. Y la mejor manera que tiene, más allá de su actuación, de sus hechos de reconquista, de sus distintas obras como monarca, es enterrarse en el espacio primado, es enterrarse en la capital espiritual en España y es enterrarse en su lugar más sagrado, la catedral. Y avanzamos. Y vamos al siglo XIV, mediados del siglo XIV. ¿Qué es lo que sucede? Pedro I les deja a ustedes que elijan el cruel o el justiciero. En este caso no me mojo. Pero con su asesinato llega Enrique II, Enrique de las Mercedes. Llegan los Trastámara, entre comillas, una nueva dinastía. ¿Qué van a hacer estos Trastámara? ¿Qué van a hacer Enrique II, Juan I y Enrique III? ¿Qué van a hacer los 3 primeros reyes de la dinastía Trastámara cuando mueren? Enterrarse en Toledo. Pero no solo se entierran en Toledo, se entierran en la catedral, en esa catedral gótica que evidentemente está en construcción. ¿Por qué? Porque saben cómo han llegado al trono. Saben que la manera que han llegado al trono ha sido una guerra civil, asesinando al rey legítimo, más allá de sus virtudes y defectos, Pedro I. Pues la mejor manera, repito de nuevo, que tienen los Trastámara, esta nueva dinastía, de mostrarse como legítimos reyes para Castilla, es ligándose en esta vida y en la siguiente a Toledo y a su catedral. Y si estamos hablando de los Trastámara, si seguimos avanzando en la historia, y si estamos en un ciclo de conferencias que se llama El Balcón de la Reina, ¿cómo no mencionar a la reina más grande de la historia de la humanidad? Y quien no piense esto, por favor, le invito a que se marche. Es que no sabemos vendernos, de verdad. Estamos en una época en la cual, gracias a Dios, estamos reivindicando el papel de la mujer en la historia. Si tenemos a la reina más grande, reivindiquémosla. Y más en Toledo, en una de sus ciudades, una ciudad a la cual la quería y apreciaba, por lo que significaba, por el valor simbólico. Aunque sea porque estamos muy cerquita de ese balcón de la reina, donde ella escuchaba misa, tengámoslo muy presente. Y claro está, si tenemos presente a Isabel I, hay que tener presente a su gran amigo, a su gran apoyo, a su gran confesor. No hablo solo del cardenal Mendoza, tercer rey de España, como le llamaban, junto con Fernando el Católico,
sino hablo del cardenal Cisneros. ¿A qué estamos esperando para plantar una estatua del cardenal Cisneros en la plaza del ayuntamiento, si hace falta? ¿A qué estamos esperando? Creo que, de verdad, tampoco somos conscientes de su figura y su significado. Ese pequeño franciscano, porque era muy pequeñito, muy menudo, muy enjuto, ese pequeño arzobispo de Toledo marcó la historia de Toledo, de Castilla y de España. O sea, es que su currículum es arrollador. Cardenal, impulsor de la imprenta, editor de la Biblia políglota, creador de una ciudad del saber, Alcalá de Henares, su universidad. Bueno, vamos a decir, Colegio Mayor de San Ildefonso. Inquisidor general, impulsor de la evangelización en Granada, con errores, por supuesto, con errores porque era humano. Evangelizador de América, conquistador de Argel, 2 veces regente, constructor. Aquí tenemos en la Catedral de Toledo buena parte de ese afán constructivo. Recuperador del rito visigótico mozárabe. Madre mía. Damas y caballeros, el cardenal Cisneros, el mejor estadista de la historia de España. Y tiene narices, con perdón, de nuevo lo siento, que el mejor estadista de la historia de España no sea un político, gracias a Dios. Es un religioso. Y encima un franciscano, el cardenal Cisneros. Sin él, damas y caballeros, sin él, no estaríamos hoy aquí. No estaríamos aquí, especialmente en esta catedral. Porque además, siglo XV, siglo XVI, es una época de crecimiento. Es cuando ya podemos hablar de esa dives toledana, de esa rica toledana. Y además, en lo que es mediados, a partir de los años 30 del siglo XVI y todo el siglo XVI en adelante, va a llegar un momento también muy importante y fundamental para Castilla, para España y por supuesto para Toledo y sus arzobispos y su catedral, que es la contrarreforma. Yo de nuevo me mojo, no tengo miedo. Bajo mi punto de vista, y lo digo aquí alto y claro, que creo que no se está grabando, las 2 peores cosas que le han pasado a Europa son Lutero y la Revolución Francesa. Y desde aquí se luchó contra Lutero, se luchó contra la Reforma Protestante. Y es que la gran ciudad de la contrarreforma, ¿cuál es? Toledo. El gran templo contra la Reforma, el gran templo de la contrarreforma es la Catedral Primada de España, es la Catedral de Toledo. Los grandes personajes en contra de la Reforma, ¿quiénes son? Los arzobispos de Toledo. ¿Y cuál es la gran fiesta religiosa en contra de los protestantes? Pues el santo y seña de Toledo, el Corpus Christi. Pero, damas y caballeros, incluso esta ciudad y esta catedral están ligadas a la batalla de Lepanto. Seamos conscientes de verdad del lugar en el cual estamos. Y avanzamos, porque el tiempo va apremiando. Y llegamos al siglo XVII. En verdad, no lo he mencionado, pero el siglo de oro, esto también hay mucha discusión, pero si estiramos mucho el chicle, hablaríamos de 1492 a mediados del siglo XVII. Y en ese siglo de oro, y en esta primera mitad del siglo XVII, los grandes, o casi todos de los grandes autores del siglo de oro, casi todos pasan por Toledo. Y no es que estos grandes autores del siglo de oro quieran pasar por Toledo, si es que la gran mayoría quieren ligarse y vincularse de alguna manera, ¿a qué? A la catedral, véase Calderón de la Barca. Fíjense ustedes lo que decía el gran Tirso de Molina de Toledo. Regocijada estaba la emperatriz de Europa, Roma segunda y corazón de España. Pues si lo dice Tirso de Molina de nuevo, habrá que hacerle caso. Y avanzamos. Siglo XVIII. No quiero decir mucho del siglo XVIII porque aquí a Adolfo le tengo... Sí, sigue por allí. El jueves está hablando, es una de las personas que más saben Toledo y en España del siglo XVIII y les dará una lección magistral, no como estoy haciendo yo, sobre lo que es el siglo XVIII y lo que es la catedral. Pero yo, trabajando sobre Toledo, trabajando sobre ese libro de Toledo que algunos de ustedes conocen, la verdad es que tuve un sano reencuentro con el siglo XVIII. Me parece un siglo maravilloso.
Y mira que yo no tengo una estética muy del siglo XVIII. Pero me di cuenta que mucho de lo que pensaba de Toledo en el siglo XVIII no es así. ¿Y eso se debe a qué? A la catedral, a sus arzobispos. En el siglo XVIII, a pesar de que la corte ya estuviese sentada en Madrid hace mucho tiempo, desde 1561, esta ciudad seguía viva, esta ciudad seguía siendo ese imperio eclesiástico gracias a su catedral y gracias a sus arzobispos. Véase Portocarrero, véase el gran cardenal Lorenzana. Y por esta catedral en el siglo XVIII seguía pasando la flor y nata del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo intelectual de España. Y también en el siglo XVIII se seguía haciendo algo que a lo largo de la historia se ha venido haciendo, y es defender la primacía toledana. Porque la primacía de Toledo, hay que decirlo, se ha discutido. Infieles hay siempre. Y la ciudad de Toledo y su primacía en su catedral ha sido discutida, con cariño y con respeto lo digo. Véase Tarragona, véase Braga, véase Sevilla. De hecho, en estas discusiones con Sevilla, en esta discusión de la primacía, el doctor Nicasio Sevillano publica Defensa cristiana, política y verdadera de la primacía de las Españas, que goza la Santa Iglesia de Toledo, contra un manifiesto que con título de memorial, dado al rey, ha publicado la Santa Iglesia de Sevilla. Bueno, pues desde Toledo se tenía muy claro, y era algo que era indiscutible, la primacía de esta iglesia. Y ya nos metemos en el siglo XIX, y la verdad que el siglo XIX es un siglo muy complejo. Todavía Toledo, su iglesia, su catedral, sus arzobispos siguen teniendo peso en lo que es la política del reino. Véase a Luis María de Borbón, arzobispo, cardenal, en el contexto de la Guerra de Independencia. Pero sí es verdad que con la Guerra de Independencia, con 1836, la desamortización de Mendizábal y con los propios vaivienes que tiene el siglo XIX, porque empezamos con la Guerra de Independencia, seguimos con un trienio liberal, tenemos a Fernando VII que fue nefasto, tenemos a Isabel II, tenemos 3 guerras civiles como son las guerras carlistas, tenemos una república por ahí, tenemos a Amadeo de Saboya. Pues evidentemente eso afectó mucho a España, a Castilla, a Toledo y a nuestra catedral. Y lo mismo pasa con el siglo XX, lo mismo sucede con el siglo XX. Después de haber hecho este recorrido histórico, bien es cierto que podemos decir que vivimos tiempos difíciles. Por eso yo pienso que tenemos que buscar inspiración. Y creo que la historia de Toledo y la historia de su catedral son fuente de inspiración. Y si no me creen a mí de nuevo, me van a permitir que antes que me sumerja brevemente en las conclusiones, mencione un argumento de autoridad que, gracias a Dios, nunca me ha fallado. Esto es como un jaque mate. Al fin, Toledo, insigne, ínclita, fuerte, Toledo era imperial, la ciudad noble, la cabeza de España, aquella antigua famosa corte de los reyes godos, que como el corazón es en el cuerpo el centro y el principio de la vida. Así es Toledo, corazón de España. A lo que yo añado que si Toledo es el corazón de España, la catedral es el corazón de Toledo y por ende es el corazón de España. Damas y caballeros, lo que es esta catedral lo ha sido también por las figuras que han rodeado a este templo. Lo he dejado claro, grandes arzobispos, grandes artistas. Si es que si quisiéramos podríamos hacer un libro de historia del arte español a través de las figuras que han trabajado en la catedral. Desde esta catedral se ha hecho ciudad, desde esta catedral se ha hecho Toledo, se ha generado desarrollo, crecimiento, desde esta catedral se ha dado identidad urbana. Damas y caballeros, esta catedral marcaba la ciudad. Damas y caballeros, esta ciudad es lo que es en una medida muy grande por esta catedral. Por eso les digo que, con cariño y con respeto, este edificio no solo puede ser un foco de atracción turística, esto no solo es arte, no solo es cultura. Creo que en los tiempos que vivimos, ya casi 2026, creo que tenemos que entrar en un momento de reencuentro, de toma de conciencia
de lo que fuimos y de lo que queremos ser. Fíjense ustedes, en noviembre del año 1982, por primera vez, el Papa Juan Pablo II, paz descanse, visita España. Y desde Santiago de Compostela, que ya les digo, y mencioné a Santiago, que no puede ser el corazón de España, porque es la ciudad de peregrinaje, es el lugar de peregrinaje de Occidente, el lugar donde está la primacía, es el que tiene que ser el corazón, Toledo. Pues bien, desde Santiago de Compostela, Juan Pablo II dijo lo siguiente, hablando de algo que yo creo que estoy dejando muy claro, y son las raíces cristianas de Europa y por ende de España. Dijo don Juan Pablo II, desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces. Pues bien, damas y caballeros, yo creo que nosotros desde aquí, sin temor y con amor, como decía Juan Pablo II, y me encanta decir esto con las campanas sonando, tengamos en cuenta las palabras del Papa. Y remarco lo del lugar en el que nos encontramos. Es que, damas y caballeros, y perdón por ser un poco pesado, perdón por resultar a lo mejor hasta incluso un poco repetitivo, un edificio de estas características no es arte por el arte. Es que el concepto del arte por el arte, y esto ya lo he dicho muchas veces, el arte por el arte es algo moderno y posmoderno. Antiguamente nada se hacía porque sí, nada se hacía de cara a la galería. Este tipo de edificios se levantaban para vincular el plano horizontal, nosotros que nos movemos en el plano horizontal, para conectarnos con el plano vertical, que es Dios. Me van a permitir, y esto lo he comentado y lo comento muchas veces. Fíjense ustedes, yo creo que la conferencia ha quedado claro que yo soy una persona creyente. Si no, lo digo, soy una persona creyente. Pero da igual que en la sala haya gente que no sea católica, sean protestantes, sean judíos, sean musulmanes, sean agnósticos. Incluso puede que alguno de ustedes pueda ser hasta ateo. Puede que incluso alguno de ustedes, y con perdón, crean los alienígenas. Es su cuestión personal. Yo no le voy a juzgar a nadie. Pero si alguna persona entra a este lugar y no sienta algo especial, por favor que vaya a terapia. Por favor que se lo haga mirar. Porque no olvidemos que estamos en una catedral consagrada a la Virgen María. Una catedral que está bajo la advocación de la Madre de Dios. Una catedral que está bajo el patronazgo de la mujer más famosa de la historia de la humanidad. No olvidemos el valor y la fuerza simbólica que supone esto. Ya saben ustedes que el diablo, vean ustedes dónde quiero llegar, que el diablo, el mal, se ha enfrentado y se enfrenta a Cristo, se enfrenta a Dios. Pero el mal, el diablo, el mal con V mayúsculas, siente temor de la Virgen. Porque la Virgen jamás ha sido vencida. Porque ella ya vivió el mayor dolor que puede vivir una persona. Saber que se van a llevar a tu hijo desde el momento en el cual viene al mundo. Y eso la Virgen María lo vivió con entereza de cuerpo, espíritu y alma. Por eso creo que es fundamental que un edificio como este esté bajo su manto. Y por eso, damas y caballeros, y estoy terminando, por eso creo que es tan importante conocer nuestra historia. Por eso creo que es tan importante conocer la historia de la Catedral Primada de España. Y lo que voy a decir ahora lo comenté hace poco tiempo en la Universidad de Comillas. Porque sin historia no hay raíz. Sin raíz no hay esencia. Sin esencia no hay espíritu. Y sin espíritu, damas y caballeros, no hay nada. Desde el corazón de Toledo, como es, insisto, esta catedral, y por ende remarco, corazón de España, desde un lugar donde se ha proyectado y se proyecta una sentencia que siempre nos debe iluminar, ego sum lux mundi, asumamos los principios expuestos. Honremos con nuestras palabras y nuestras acciones a esta catedral primada a lo largo de toda nuestra vida, para que así, con lo que hayamos hecho,
cuando lleguemos al final del camino, estemos muy cansados, podamos decir con absoluto convencimiento: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. Amén. Gracias. Agradecemos a don Daniel, pues esta magnífica conferencia. No nos ha dormido, no nos ha dejado dormir, por tanto ha sido. Y tiene la palabra el señor arzobispo don Francisco Cerro. Pues no solamente no nos ha dejado dormir, sino que nos ha entusiasmado, ¿no? Porque no solamente lo que ha dicho, sino cómo lo ha dicho y con la convicción que lo ha dicho, ¿no? Así que muchas gracias, don Daniel Gómez. Tenía mucho interés en escucharte, y porque hay como unas cuantas realidades que continuamente se van plasmando en lo que dices, ¿no? Que está tu amor a España, tu amor a Toledo y tu amor a la catedral, ¿no? Y eso basado sobre todo, por eso quiero hacerte un agradecimiento, porque nos hace de una reflexión profunda, ¿no? Hoy nos has regalado una reflexión a todos que nos ha llegado al alma con tu palabra, y también porque eres una persona que cautivas con tu vivencia y con todo lo que dices, ¿no? Y todo late siempre, vuelve a repetirse, con una gran forma de expresarlo, de decirlo y de aconsejarlo, late al compás de un amor apasionado. A mí me encanta siempre ese amor apasionado a la catedral primada, a Toledo, a los arzobispos, a todo lo que has dicho, ¿no? Lo has dicho como que te lo crees, y eso es fundamental hoy, ¿no? También agradezco a todos vuestra presencia, señor de Ángel Cabildo, de nuestra Santa Iglesia Catedral Primada, por esta valiosísima iniciativa que he venido a aprender y he aprendido, sin lugar a duda, ¿no? Gracias, vuelvo a repetir, don Daniel, y que este encuentro nos anime a seguir descubriendo y cuidando el corazón de Toledo, que es también el corazón de la Iglesia que camina en Toledo, que es el corazón de España y que es el corazón de nuestra historia. Muchas gracias a todos y que el Señor os bendiga.